Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Bienvenidos aquí a otro programa de Acércate a la Fuente, acercándonos a esa fuente que es Cristo Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Como siempre les saluda su amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez. Voz de ángel, siempre feliz, siempre bendecida de poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que nos esté sintonizando. Estamos adentrándonos en el mes de julio. El programa pasado lo dedicábamos a explicar un poquito por qué el mes de julio tradicionalmente en la iglesia es dedicado a la preciosísima sangre, así que espero que muchos de ustedes estén tomando estos ratitos de oración para agradecer una vez más al Señor por ese gran sacrificio en la cruz, por el derramamiento de su sangre preciosa por toda la humanidad, la redención de los pecados. Hoy quiero centrarme un poquito en el evangelio que se proclamaba este pasado domingo. Entramos en el capítulo 10 del evangelio de San Lucas. No lo voy a leer obviamente textualmente, para recordarte un poquito el contexto. Recordemos que el Señor dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Todavía hoy en día, pleno siglo XXI, la mies es mucha y los obreros pocos. Él entonces envía 72 de sus discípulos, los envía de dos en dos, los envía con una misión muy particular, ir a las casas, los envía no tan solo a predicar y a anunciar que el reino de Dios estaba cerca, sino les da la misión también de sanar los enfermos que se encontraran en esa casa. Así que podríamos hablar muchísimo acerca de este evangelio, podríamos hablar de envío, podríamos hablar de misión, podríamos hablar de vocaciones sacerdotales, pero hay un versículo en particular que es en el que me quiero centrar en el programa de hoy. Y es precisamente ese versículo que está en ese capítulo 10, es el versículo 5. El 5. Él les dice a los discípulos, cuando entren en una casa, lo primero que van a decir es paz a esta casa. Hay otras traducciones que dicen que la paz reine en esta casa. Y dice, si la gente que hay en esa casa es gente de paz, ellos van a recibir esa paz. Incluso dice, si no son gente de paz, la paz retorna a ustedes. Pero quiero centrarme aquí, paz a esta casa. Estamos en unos momentos donde los conflictos bélicos a nivel mundial se intensifican. Y hay muchas personas que se me acercan y me dicen, ay Beatriz, la guerra, ay Beatriz, Dios mío, ¿qué pasará? Ay Beatriz esto, ay Beatriz aquello. Y una de las cosas que yo siempre digo es, mira, primeramente, el que está en la paz del Señor, el que está en gracia con el Señor, el que está pegadito del Señor, no tiene miedo, porque sabe quién está a su lado. Eso es lo primero. Y se habla muchísimo de orar por la paz. Por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos que unirnos en oración. Por supuesto que mientras más seamos pidiendo, si la misma Escritura dice, si 2 o 3 se reúnen y se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios, si está en su voluntad, Dios lo concede. Entonces somos muchos orando por la paz del mundo. Pero cuando se ora por la paz del mundo lo que implica es que no hayan guerras, que no hayan conflictos bélicos entre países, que no haya armamento involucrado, que no haya pérdidas, sobre todo de personas inocentes, por bombardeos, por misiles, por lo que sea. Y por supuesto que querríamos estar y vivir en un lugar donde todos estuviéramos en esa armonía perfecta del Señor.
Lamentablemente no es así, porque sabemos también que el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, que como dice la Escritura, está como león rugiente y hoy más que nunca precisamente quiere colocar las personas en conflicto. Quiere precisamente hacer que choquen y que ocurran todas estas cosas que obviamente van completamente en contra del amor y del mandamiento del amor de Dios. Eso está bien. Ahora, aquí voy a lanzar una pregunta que creo que es importante que todos tengamos en perspectiva. Se ora por la paz y se ora por la paz del mundo. Y otra vez eso está correcto y maravilloso, porque el Señor lo pide, nuestra Madre Santísima en muchas de sus apariciones nos pide que oremos por la paz, que recemos el Santo Rosario por la paz, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿hay paz en tu corazón? Vamos a empezar por ahí. ¿Hay paz en tu corazón? Porque esta paz que nosotros deseamos a una escala mayor, a un macro, debe comenzar también desde nosotros. Recordemos que la paz del mundo, y ya lo dijo el Señor, no es la paz que Él da. La paz que yo doy no es como la paz del mundo. Entonces, no es la primera vez que yo hablo de este tema en este programa, pero hoy quiero retomarlo y volverte a preguntar a ti que me estás escuchando. ¿Hay paz en tu corazón? Porque necesitamos primeramente nosotros estar en paz con el Señor. En tu corazón, en tu ser, en tu alma. ¿Tú sientes esta calma en medio de la tempestad? La presencia del Señor, la presencia de su Espíritu Santo, ese que en medio de conflictos, en medio de problemas, en medio de situaciones, genera esa calma y esa paz y esa confianza en tu corazón y en tu ser. Porque de ahí tenemos que partir para esta oración y clamar la paz a una escala mayor. Tengo que hacer pausa. Regresamos con este interesante tema cuando volvamos aquí en Acércate a la Fuente. Regresamos aquí en Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. El tema de hoy, paz a esta casa, tomando el versículo 5 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas que se proclamaba este pasado domingo. Hablábamos en el primer segmento un poquito sobre la situación de los conflictos bélicos que se intensifican alrededor del mundo, la oración a la que todos nosotros como cristianos realmente estamos llamados a realizar para orar por esa paz, es decir, ese cese de estas guerras, de estos conflictos. Pero te dejé con una pregunta muy importante y es si también hay paz en tu corazón, paz en tu corazón. Si lleno del Espíritu Santo, la paz que es fruto del Espíritu reina en tu vida. Si eres una persona que ante las situaciones, los conflictos, puede actuar de esta manera también calmada. Aquí voy con otra pregunta que sigue el mismo hilo conductor. Si hay paz en tu corazón, te pregunto ahora, ¿hay paz en tu casa? ¿Hay paz en tu familia? ¿Cómo se vive en tu familia? Porque nuevamente, los medios mediáticos, la prensa, las redes sociales, hacen que cualquier conflicto, cualquier guerra, se sienta como si precisamente estuviera pasando en el patio de tu casa. La inmediatez, las imágenes, las noticias, pero ¿y en tu casa? ¿También se vive en guerra? Porque a veces clamamos para esta paz de conflictos bélicos, pero se nos olvida también muchas veces orar. Orar para que la paz reine en nuestros hogares.
Y yo creo que ahí radica muchísimo también lo que extrapolamos luego a la sociedad, al país y luego al mundo. ¿Hay paz en tu casa? ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de tu familia? No tan solo en las cuatro paredes de tu hogar, porque a veces las guerras más terribles se viven entre miembros de la misma sangre, entre miembros de la familia. Y el Señor nos invita a amarnos. El Señor nos invita a través de Pablo a soportar nuestros defectos, ¿no? También, precisamente en esa caridad y en ese amor al que estamos llamados como hijos de Dios. Entonces, hay mucho más que reflexionar. Pasa a esta casa, piensa, ¿por qué el Señor, como un mandato, es parte de las instrucciones que Él le da a este primer grupo de hombres que Él envía a anunciar la cercanía del reino? A que lo primero que desearan cuando entraran en un hogar fuera la paz. A veces oramos para el cese de la guerra, pero yo te pregunto, ¿cuántas veces nuestra oración va dirigida a que estos representantes de países, estos líderes, estas personas que son las que toman estas decisiones? Porque a veces hablamos, no que tal país está en guerra. No, los líderes que tomaron la decisión de ir a la guerra o de defenderse y de contrarrestar los ataques son los que lo están haciendo. Si tú le preguntas a la mayoría del pueblo, el pueblo no está en guerra con el otro. Entonces la oración, fíjate, debería ir dirigida a, Señor, que estos líderes, que estos hombres que toman estas decisiones que entonces afectan un país, afectan otro país y que afectan de una manera también a todo el globo, a toda la tierra, a toda la humanidad, puedan tener también paz en su corazón. Y es decir, Señor, que tu Espíritu Santo que abran su corazón y sientan tu paz, tu paz. Porque cuando uno está en esa paz del Señor, entonces definitivamente como fruto mismo del Espíritu Santo, la humildad, la fe, la caridad y todo eso florece. Y entonces los diálogos entre países se pueden llevar de una manera más armoniosa y más cristiana. Pero esa paz debe también provenir de ti, porque un corazón que no está en paz, ¿cómo está deseando la paz? Un corazón inquieto, un corazón que vive también en conflictos internos, porque a veces hay grandes batallas interiores que cada quien tiene que sobreponer, cada quien tiene que luchar con la fuerza del Espíritu. Es como único se sobrellevan esas batallas interiores. Y luego hay que también ver cómo están esos hogares. Hogares donde quizás no hay armamento pesado, pero por la boca se despiden armas nucleares. Armas que destruyen tanto como cualquier arma de mayor potencia que cualquier país pudiera tener o generar. Entonces el programa de hoy, no tan solo para tener en esa consideración la manera de orar también por los conflictos externos en los que está envuelto el mundo hoy día, sino también reflexionar un poco sobre, una vez más, la paz primeramente en mi corazón y la paz en mi casa. Porque desde ahí, como también decía nuestro gran prócer Eugenio María de Hostos en ese gran libro Moral Social, desde ahí, desde el individuo, es que entonces va la familia, y la familia a la comunidad, y la comunidad al país, a la sociedad,
la sociedad en el país entero y el país al mundo. Y de igual manera, el amor del Señor, la paz del Señor, ahí mismo va, desde nuestro corazón, transmitida a nuestras familias que también viven en armonía, porque esa paz que el Señor pide a los discípulos que deseen implica bienestar, implica armonía, implica también el cuidado de los unos a los otros. Tenemos eso en nuestro corazón y en nuestras casas para también llevarlo al mundo. Quédate meditando y regreso con la parte final de tu programa, Acércate a la Fuente. Acércate a la fuente, que tu vida la fuente. Regresando ahora al tercer segmento de este programa, que ha sido un poquito así como meditativo y reflexivo, ¿no? Paz a esta casa, citando el versículo 5 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, que se proclamaba este pasado domingo en la Iglesia Universal. Y hemos estado hablando durante todo el programa, haciendo referencia, por supuesto, a la paz que todos deseamos que haya entre los pueblos, entre los países, paz tan necesaria para los conflictos bélicos que se están dando en estos tiempos, pero también una paz que tiene que comenzar en el corazón. La paz que quiere el Señor, en la que nosotros, todos sus hijos, vivamos. Una paz que se extrapola a nuestra casa. Un mandato dado por el mismo Señor a aquellos discípulos que Él enviaba a anunciar el reino, de que primeramente su mensaje a los lugares donde entraran fueran paz a la casa, no una paz cualquiera, sino la paz del Señor. Y durante el programa te he estado invitando a que reflexiones también y te preguntes, ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay paz en tu casa? ¿Paz en tu familia? Para entonces, a raíz de esa paz que solamente nos da el Señor, podamos nosotros entonces orar por una paz ya más externa y podamos orar para que también haya paz en los corazones y en las familias, en los hogares de estas personas, de estos líderes, de estos dirigentes de los países envueltos en estos conflictos bélicos. Porque a veces nos olvidamos como que de la persona y nos centramos simplemente en que no tiren bombas, que no vaya a morir gente. Y por supuesto que es un deseo genuino, pero también debemos ir a las personas, porque como te explicaba en el segmento anterior, a veces no, porque tal país está en guerra con tal país. Bueno, los líderes, los que toman decisiones, son los que están haciendo. Si le preguntas al pueblo, el pueblo probablemente no querría ese conflicto. Entonces, orar también y dirigir nuestra oración para que la paz del Señor también llene el corazón de estas personas, porque con Cristo lleno, pleno en su corazón, el Espíritu Santo guiándoles, entonces se pueden tomar decisiones verdaderamente a la luz del Señor y a la luz del Espíritu Santo. Alguien puede estar diciendo, Beatriz, eso sería fantástico, pero no es. Yo sé que no es. Por eso tenemos que orar y por eso tenemos que enfatizar nuestra oración. Pero nuevamente, regresando a la pregunta o al tema inicial cuando comencé en el primer segmento, personas que están preocupadas, personas que tienen miedo de que se desate un conflicto mayor y siempre necesitas que haya paz en tu corazón. Cuando estás en la cercanía del Señor, cuando estás seguro de que estás también en gracia, mantenernos lo más posible en esa gracia espiritual con el Señor Jesús, entonces no debemos tener miedo. Nosotros muchas veces, y los salmos lo dicen, que el Señor es nuestra fortaleza. Fortaleza. Está la virtud cardinal de la fortaleza, esa que infunde también el Espíritu Santo en nosotros para sobrellevar todas las situaciones difíciles que podamos tener en nuestra vida. Y hay dos maneras también, o atacamos esa situación o la llevamos, pero la llevamos en Cristo. Pero también tenemos que recordar que las
fortalezas eran estas construcciones que se hacían en la antigüedad, desde donde también se defendía una ciudad. Y Cristo es una y la otra. No tan solo la fortaleza espiritual que necesitamos, sino también nuestra fortaleza desde donde se libran nuestras batallas. Cristo nuestro alcázar, decimos. Cristo nuestro refugio. Cuando hay situaciones de peligro, cuando hay situaciones externas de guerra, las personas que están envueltas en esos conflictos o las personas inocentes que buscan un lugar para refugiarse, un lugar para protegerse de los efectos de cualquier arma. Precisamente Cristo es nuestro refugio, primeramente para defendernos de las armas de Satanás. Pero en ese mismo refugio usted encuentre precisamente la paz que solamente Él nos da, para que en situaciones que nosotros no podemos controlar, en situaciones donde lo único y lo más grande, por cierto, que podemos hacer nosotros es orar, lo hagamos precisamente en paz. Orar por la paz, estando en paz. Orar por la paz del mundo, por los conflictos del mundo, por las guerras y el fin de esas guerras del mundo, sabiendo que nuestro corazón y nuestro entorno, nuestra casa, nuestro hogar, también está en paz, también está en armonía, también está unido. No significa que no vayan a aparecer conflictos, no significa que no se vayan a tener pequeñas diferencias, porque siempre las hay, pero se trata de que en esa paz que cada uno tiene en el corazón, todo se pueda resolver con diálogo y todo se pueda resolver colocando el amor en el centro. Si eso se hiciera a un nivel macro, no habría nada de estas diferencias. Así que oremos por eso. Oremos precisamente para que esa paz, nuevamente lo repito, esté en el corazón de todos los líderes, pero sobre todo la paz esté en tu casa. Hoy, desde aquí, desde este estudio, desde este programa, yo deseo en el nombre de Jesús que la paz esté en tu casa. Recíbela en el nombre del Señor. Amados y amadas, gracias como siempre por haber estado en sintonía con este programa. Te agradezco profundamente también tus oraciones. Recuerda que nuestro ministerio está disponible no tan solo en los tiempos fuertes de Cuaresma, de Adviento, sino que la formación de nosotros como cristianos debe ser algo también constante, así que nuestro ministerio está abierto a invitaciones para llevar reflexiones, para llevar palabra, para llevar momentos de adoración eucarística a tu parroquia y ayudar precisamente a caminar al pueblo de Dios, a seguir profundizando en la fe, a seguir amando cada vez más al Señor y a sentir y desear precisamente la paz del Señor en nuestro corazón, en nuestros hogares y en el mundo entero. Ya tengo que despedirme, así que queda precisamente en la paz del Señor. Queda también en los brazos de María, Reina de la Paz. Y yo te veo en el próximo programa de Acércate a la Fuente, por aquí, por el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.